Que Dios los bendiga, hermanos, y les damos de nuevo la bienvenida a la meditación en la palabra de Dios a través de este medio que tenemos para llegar hasta ustedes, recordándoles que este día tan especial que en esta semana se ha celebrado el Día del Padre, queremos decirle a los padres de la iglesia que les amamos y que deseamos que el Señor les bendiga ricamente en la conducción de sus hogares. También exhortando a los hijos a que, como dice la palabra de Dios, honren a sus padres, les sirvan de bendición, ustedes también a ellos, y que el hogar cristiano, tanto el padre, la madre y los hijos, puedan tener mucha bendición del Señor y sobre todo viviendo los principios de la palabra de Dios. Que Dios los bendiga, y este es un saludo que tenemos en nuestro corazón para ustedes, a quienes tanto amamos y deseamos servir siempre. Que Dios los bendiga, hermanos. En esta oportunidad, hermanos, quiero invitarles a abrir su Biblia en el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, en los versículos 14 al 30. Ahí tenemos la parábola de los talentos, y este es el último mensaje de la serie acerca del sermón del Monte de los Olivos, que hemos estudiado ya por algunos días, por algunas semanas, y que comprende el capítulo 24 y 25 de San Mateo. Tenemos la parábola de los talentos. A la meditación yo le he intitulado "La parucía requiere una ocupación habitual interior". Noten bien el título, hermanos, porque se parece al del mensaje anterior. Ahora hablamos de una ocupación habitual exterior. La razón para darle este título a lo que vemos en este pasaje es porque el tema trata del servicio. De eso es lo que trata. Y el servicio es algo exterior. Cuando vemos la parábola de las 10 vírgenes, allí hablamos de una preparación habitual interior, porque lo que estábamos tratando era la obra interior que el Espíritu Santo realiza en el corazón del verdadero creyente. Cuando hablamos de este tema, es bueno aclarar conceptos y recordar, hermanos, que según la Biblia, el creyente en Cristo tiene 3 cuentas en relación con Dios. Y quiero que le pongan mucha atención a esto, hermanos, porque este tema de las 3 cuentas en nuestra relación con Dios es un tema estructural en la Biblia para comprender prácticamente muchos pasajes de la Escritura. Hay que tener esta estructura, este concepto de que el creyente tiene 3 cuentas en relación con Dios. Las voy a mencionar. Una es la salvación, la otra cuenta es la comunión y la tercera cuenta es el servicio. Y cabalmente del servicio es que habla la parábola de los talentos. En cambio, la parábola de las 10 vírgenes, el enfoque estaba en la comunión con Dios. Y esto es algo que uno debe manejar al estudiar toda la Biblia, al ver los pasajes de la Escritura. Aunque todo esto está íntimamente relacionado, debemos distinguir cuando en la Biblia se refiere a cada uno de estos asuntos para darle la correcta interpretación a la palabra. La salvación eterna del verdadero creyente es
obra exclusiva de Dios. Es muy importante que subrayemos esto. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo realizan esta obra en el creyente, la obra de salvación, lo que es la cuenta de salvación que tiene el cristiano. El ser humano solo recibe esa obra de Dios. Nosotros no podemos hacer nuestra salvación. Y toda la Biblia nos enseña que la salvación eterna se recibe solo por la gracia de Dios. Sin embargo, quiero recordarles, solo para ilustrar algo de esto, la estructura que tenemos en la carta a los Efesios. Y eso solo como un ejemplo, porque toda la Biblia se maneja de la misma manera. En los capítulos 1 al 3 de Efesios, Pablo habla de la obra de Dios para salvar a los creyentes. Y cuando uno estudia eso, se da cuenta que los verbos están sobre todo en voz pasiva y el hombre en ese caso es objeto de las bendiciones de Dios y el agente que realiza todo es Dios. Eso es lo que revela la voz pasiva en la gramática, que hay un agente que actúa y hay un objeto que recibe la acción. Ya lo he dicho aquí, Dios es el agente y el hombre, el ser humano, es el objeto de la obra de Dios. Y cuando digo de la obra de Dios estoy hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la salvación es obra total de Dios. El hombre no puede salvarse a sí mismo. El único que salva es Dios. Disculpen la insistencia, pero quiero que esto quede bien claro a su mente, hermano, y para que cuando lea su Biblia la comprenda mejor. De Efesios capítulo 1 al 3 recordemos que el Padre, fíjense para recordar esta obra de la salvación, nos bendijo con toda bendición espiritual. Note la voz pasiva. Él fue el que nos bendijo. Nosotros solo recibimos todo lo que Él nos da. Así que la acción la realiza Dios y en este caso está hablando de Dios el Padre en el versículo 1 al 3. La acción la realiza el Señor. En el versículo 4, para ver detalles, dice que nos escogió. Otra vez, Él hizo la obra, nosotros fuimos objetos escogidos. En el versículo 6 dice que nos hizo aceptos en el amado. Y cuando menciona al amado está hablando ya del Hijo, porque el Hijo también hace la obra de la salvación. Y dice que en el Hijo tenemos, versículo 7, redención. Y tenemos el perdón de pecados estando en el Hijo. Y en el versículo 13-14, solo por ilustrar, dice, en Él, en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Otra vez, Dios es el que actúa y nosotros somos objetos de su acción. No nos sellamos nosotros mismos, sino que fuisteis sellados. Es muy importante que comprendamos eso. Cuando uno mira el capítulo 2, versículo 1, y no voy a seguir hasta todo el 3 porque es la misma ilustración, dice que en el 2.1 dice que Dios os dio vida y Él os dio vida. Otra vez, Él hizo la obra y usted la recibió cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así que dice que Él nos resucitó espiritualmente. Todo lo hizo el Señor. Por eso, cuando uno mira el capítulo 2, versículo 8 y 9, ese versículo resume. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto dice, no de vosotros. Subraye eso, hermano. La salvación no es obra suya ni mía, es obra de Dios.
y esto no de vosotros, pues es don de Dios. En el versículo 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Es importante subrayar que la salvación eterna es por la gracia de Dios, o sea, un favor inmerecido, que eso significa gracia. Y el texto agrega, y esto no de vosotros, esa preposición de, por favor, subráyela. Y es que lo que pasa es que en griego la preposición de es la palabra ex. En griego así se dice de. Y debe traducirse. Y esto no procedente de vosotros. Así se debe traducir eso, así se debe entender. Esto no proviene de vosotros, pues es don, o sea, un regalo de Dios. Eso significa la palabra dorea que aparece ahí. Versículo 9 dice, no por obras, y la preposición otra vez es ex, y está diciendo no procedente de obras, no con base en obras, obras hechas por el hombre, por supuesto, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacta. Entonces, el tema, aunque es muy amplio, espero que este resumen, hermanos, le recuerde a usted que la salvación es obra de Dios. Y es que esa es una de las cuentas que tenemos con Dios. La cuenta de la salvación es pagada por Dios totalmente. Yo no tengo que hacer nada, solo recibirla, ser objeto de la bendición de Dios. Pero cuando pasamos a las otras cuentas que mencionamos, la comunión y el servicio, la otra cuenta es la de la comunión con Dios, o sea, el andar o la conducta del redimido. Eso es comunión con Dios, que ha recibido la salvación ya, el redimido, usted y yo ya recibimos la salvación. Ahora tenemos una cuenta con Dios de comunión. Cómo nos conducimos, cómo nos comportamos. Y siempre es la mano de Dios la que nos va a bendecir, pero ahí sí nosotros tenemos participación. Pablo, cuando llega a Efesios capítulo 4, versículo 1, ruega a los creyentes y les dice que anden como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Eso es lo que dice, que anden conforme a esa vocación. Como somos salvos por la gracia de Dios, no por nuestro esfuerzo ni nuestras obras, pero nuestra respuesta, nuestra responsabilidad es andar como es digno de la salvación que tenemos. Es decir, la conducta del que ha recibido la salvación debe ser de gratitud, porque siendo pecadores, Dios nos perdonó. Y debemos agradar a Dios, los que ya somos salvos. Esto se debe entender bien porque hay personas que como no distinguen entre salvación, comunión y servicio, hasta cuando oyen que hablamos esto, dice, entonces usted es salvo y puede vivir como quiera. Eso es no entender la Biblia, no tener el concepto estructural de que el creyente tiene tres cuentas con Dios. Dios nos salvó del pecado para vivir en santidad, y esa obra de santificación también es obra del Espíritu Santo, pero se manifiesta en nuestra conducta, y el que lleva la gloria es el Espíritu Santo, que Él es el que nos hace vivir bien, pero a nosotros nos toca someternos a la conducción del Espíritu Santo. Espero que estén claras esas dos cuentas, porque la tercera cuenta del creyente es el servicio, es diferente. En este aspecto de nuestra relación con Dios como hijos por regeneración y por adopción, se espera que le sirvamos al Señor haciendo uso de los dones que Él nos ha dado, equipándonos para aprovechar todas las oportunidades a fin de extender el reino de Dios y de darle gloria al nombre de Dios. Ese es el propósito de nuestro servicio. Esto es muy importante que lo entendamos.
Hermanos, hay mucho que hablar de esto y cabal la parábola de los talentos va a hablar del servicio. Y esta tarea debe hacerse con fidelidad, con diligencia, con amor. Todo esto es importante porque debemos servir al Señor estando en comunión con Dios. Y el servicio y la comunión, según la Biblia, van a ser recompensados. La salvación es un regalo de Dios, pero la comunión y el servicio sí tienen un esfuerzo de parte del creyente y recibirán galardones que en la Biblia aparecen como coronas. La Biblia habla de 7 coronas para el creyente. Y fíjese bien, hermano, porque la salvación no es una corona. La salvación es un regalo de Dios. En cambio, la comunión y el servicio van a ser premiados con coronas, con galardones. Es interesante porque algunas personas dicen, bueno, ¿y qué vamos a hacer con 7 coronas en la cabeza? Eso es no entender la Biblia. Hermano, algunas personas en este mundo se dedican, por ejemplo, al deporte y les dan trofeos. Y no porque les dieron un trofeo un año, no les pueden dar otro trofeo el otro año y tener 10 trofeos. Pueden tenerlos. No, y esas coronas no es para andarlas llevando en la cabeza, son galardones por haber servido al Señor. Solo utilicé esto porque a veces no se comprenden las cosas. Una nota importante: si alguien sirve al Señor, debe hacerlo en comunión con el Señor. Y solo los salvados pueden tener comunión con Dios y servirle. La gente que no ha recibido a Cristo en su corazón, ellos se pueden portar bien y tener moralidad y hasta tener bendiciones de Dios, pero eso no son las coronas que está ofreciendo la Biblia al creyente. También subrayemos que aún con nuestro esfuerzo y cooperación en la comunión y en el servicio, nuestro éxito y los logros se los debemos al Señor y al poder del Espíritu Santo. Todo viene de Dios y solo Él debe recibir la gloria. Por eso es bellísimo en Apocalipsis capítulo 4 y 5, de que los 24 ancianos que representan a la iglesia que ya ha recibido las coronas, dice la Biblia que se quitan las coronas en su adoración y las lanzan a los pies del Señor. Sus coronas las ponen a los pies del Señor, porque el que debe recibir toda la honra, la gloria y la alabanza es nuestro Dios. Y nosotros podemos tener mucha satisfacción de servir al Señor, pero todo debe ser para la gloria del Señor. Al estudiar la Biblia, observemos bien si los textos están hablando de salvación, si están hablando de comunión o si están hablando de servicio, para darles la correcta interpretación. La parábola de los talentos está hablando del servicio. Es el cumplimiento de la gran comisión, y me he tomado este tiempo para explicar esto para que se comprenda más la palabra del Señor. En primer lugar, miremos que se ve una distribución de dones aquí en Mateo 25:14, porque el reino de los cielos, dice el versículo 14, es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Aquí se ve una encomienda hecha a los 3 siervos. El hombre que aparece aquí repartiendo estos dones representa a Cristo, que yéndose de viaje y que va lejos, en su ausencia al cielo, llama a sus siervos, a sus seguidores, y les entregó, dice. Esta palabra que se usa aquí, que les entregó, me interesa mencionar la palabra en griego, es paradidomi,
que significa entregar, confiar, encomendar sus bienes. Hermanos, el Señor le confió sus bienes a estos tres siervos. Y por supuesto, vamos a estudiar, y esto básicamente el cumplimiento es en los días de la semana 70, esta parábola de los talentos, pero la aplicación es para la iglesia también y para todos los siervos de Dios en la historia. Todos siempre debemos servir al Señor con amor, con fidelidad, en comunión con Él. Todo es esto. Ahora, Él les entregó para administrar una cantidad de dinero, a fin de que su finca o su hacienda no perdiera el tiempo durante la ausencia de Él. Con ese dinero ellos debían aumentar los bienes. Esa era la meta, aumentar los bienes. La parábola está enseñando que Dios le ha confiado una tarea a sus siervos. En la semana 70 habrá evangelización y estará a cargo especialmente de los 144,000 israelitas que serán sellados antes que se den los juicios de Dios sobre la tierra. Ellos cumplirán lo que dice Mateo 24:14, porque ahí dice que será predicado el evangelio del reino para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Eso está dentro de lo que hemos estudiado de la semana 70. Algunas personas ese versículo lo toman como que se está haciendo hoy y dicen que por eso no ha regresado el Señor, porque no hemos terminado de evangelizar a todo el mundo. No, hermanos, la venida de Cristo no está supeditada. El rapto de la iglesia no está supeditado a que nosotros evangelicemos a todo el mundo. Eso es plan del Señor, pero en la semana 70 será predicado este evangelio del reino a todas las naciones. ¿Por quién? Por los 144,000. Es importante el efecto de esta predicación de los 144,000. Se ve en Apocalipsis 7, 9 al 17. El versículo 9 dice que era una gran multitud la que se había convertido de todas las naciones, pueblos, tribus y lenguas. Y el versículo 13 pregunta por la identidad de esta multitud. El versículo 14 dice: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Estos que aparecen ahí en Apocalipsis 7, 14, han salido de la gran tribulación. No es la iglesia, son los que van a creer en los 7 años por el mensaje de los 144,000. Ahora noten que dice, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. O sea, habrán creído en el sacrificio de Cristo para su salvación, igual que la iglesia, que para ser salvo, nosotros también tenemos que emblanquecer nuestras ropas en la sangre del Cordero, que es una manera figurativa de hablar de la salvación y del perdón de los pecados que hemos recibido. El pasaje entero muestra una gran multitud convertida y salvada en los 7 años del ministerio de los 144,000 predicadores que habrá. Sin embargo, esta parábola tiene principios o lecciones prácticas para la iglesia, a la que también se le encomendó o se le confió testificar de Cristo y su obra en el mundo y hablarle a los perdidos del Señor. A la iglesia también Cristo la equipó dándole dones para extender el reino de Dios, o sea, ganar a los seres humanos para que acepten la soberanía de Dios en sus vidas. Eso es extender el reino de Dios, que la persona acepte a Cristo y que acepte que Él es su Rey y que Él va a conducir su vida de aquí en adelante cuando acepta al Señor. El concepto de la palabra reino en la Biblia también tiene muchos sentidos.
y hay que estudiarlo por aparte. Y espero poder hacerlo en un estudio posterior. La meta que tenían estos 3 siervos, hermanos, era aumentar los bienes del Señor. Los bienes de Dios no son cosas materiales, sino son el aumento del número de personas que se rinden bajo la soberanía del Señor y aceptan la salvación. Y esa salvación que Él ofrece, y se someten a la autoridad absoluta del Señor. Esos son los bienes del Señor. Claro, en la parábola se está hablando de una finca, de dinero y todo eso, pero es figurativo. En la parábola del Señor, Él le da talentos a los 3 siervos. Versículo 15 dice, a uno le dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Los talentos eran una moneda en los tiempos de Jesús y eran las de más alto valor. Las había de plata y las había de oro también, y así podían tener más o menos poder adquisitivo, porque la plata siempre ha valido menos que el oro, pero son valiosos. Aproximadamente, los talentos valían unos $1,200 de la actualidad. Y digo aproximadamente porque había de plata y había de oro y variaban esos precios, pero un precio promedio es de $1,200. Y eso era una gran cantidad en aquel tiempo. Hermanos, tenemos que ubicarnos 2000 años atrás. Así que al que le dio 5 talentos, le dio más o menos $6,000. Al que le dio 2, le dio 4,400 realmente. Y al que le dio 1, le dio $1,200. En ese tiempo, un jornalero ganaba un denario al día. Y estoy dando esto para que piensen en la cantidad que le dieron a cada uno. Aproximadamente el denario era $1.25. O sea, que el talento era el salario para más de 3 años. A cada uno se le dio según su capacidad. En griego la palabra capacidad es dunamin, que significa capacidad, aptitud y según sus fuerzas. A ninguno se le pidió hacer algo que no podía, porque Dios así es. Él no nos va a pedir hacer algo que no podemos. Él sabe qué es lo que sí podemos. Entonces, el Señor ha dotado a unos más que a otros, porque a todos les ha dado aptitudes para servir en algo y para servirle a Él. Hay personas muy capaces en diferentes áreas y estas realmente se ven, por ejemplo, en el de los 5 talentos, que es una persona muy capaz. Hay otras de capacidad mediana y hay otros que tienen muy poca capacidad, pero tienen algún talento. Así que todos tenemos alguna capacidad. Hay que anotar que el que tenía solo un talento, muchas veces las personas tienen un ministerio que es muy sencillo, pero no puede ser desarrollado por los que tienen 5 talentos. Es interesante, por las diferentes ocupaciones que hay. Cada don es necesario. Pablo lo ilustra con los órganos del cuerpo humano, donde todos los miembros son útiles. Recuérdense que él habla de que los ojos tienen una función, las manos otro, los pies otro, y que cada parte hace su tarea. Así es también la distribución de talentos. El talento era entonces una moneda
y realmente llega a tener un sentido metafórico la palabra talento. Llegó a significar todas las cualidades y capacidades naturales y espirituales que nos cualifican para determinado servicio en la obra del Señor. Ya la palabra talento era una moneda, pero llegó a significar eso. Llegó a significar cualidades y capacidades. Y todos podemos hacer algo para el Señor. A todos se nos han dado dones con la responsabilidad de usarlos para la gloria de Dios, para nuestra propia santificación y para bien del prójimo. Para eso son las capacidades que el Señor le ha dado a cada uno. A todos ustedes y a mí, hermanos, nos han sido dadas capacidades. Una cosa que debemos darnos cuenta es que Cristo es el que nos da todo lo que tenemos y todo lo que podemos hacer, porque Él nos creó. Y nosotros debemos administrar esas cosas pensando que también le vamos a rendir cuentas, porque el propietario de todo es Dios. Así como el hombre que dejó los talentos a los siervos, a él se le va a rendir cuentas. Otro aspecto de la parábola es que la forma en que reaccionaron los siervos es notoria y muy importante. ¿Cómo reaccionaron a la encomienda? Versículos 16 y 17. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Esa fue la reacción inmediata. Los 2 primeros siervos entraron pronto en acción. Las palabras griegas dan a entender que ellos tuvieron un sentido de urgencia para cumplir la tarea encomendada, como deberíamos de reaccionar nosotros cuando se trata de servir al Señor. La palabra euteos es muy importante en griego y significa que inmediatamente, al punto, seguidamente, tan pronto como recibieron el encargo, fueron y negociaron. Tan pronto como recibieron el encargo. La palabra negoció traduce la palabra griega ergazomai, que significa que trabajó, se ocupó, se dedicó. Es interesante que negocio en español significa negarse al ocio. Qué bueno cuando para servir al Señor nosotros tenemos esa disposición y queremos aprovechar el tiempo de nuestra vida en tener una ocupación habitual tratando de agradar al Señor. El buen cristiano, al ocuparse en servir a Dios, está haciendo la obra más importante de la existencia. Y hay que dejar claro que este negocio no es material, hermano, ni persigue obtener riquezas materiales. Esas riquezas perecen. Nosotros estamos tratando de salvar a las personas de la condenación eterna. El mensaje de salvación, darlo y que entiendan la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Estamos tratando de agradar a Dios con nuestra conducta piadosa, de edificar espiritualmente a nuestra familia en primer lugar y a otras personas con la santísima fe revelada en la Biblia. Edificarlos con la comprensión de los principios espirituales y que comprendan las bendiciones espirituales que Dios da a los que creen en Jesús. Lo material y el trabajo que desarrollamos para nuestra vida física es importante y debemos dar ejemplo de honradez y laboriosidad en nuestro trabajo material, pero ante lo eterno todo eso ocupa un segundo lugar.
Cuando veamos los versículos 21 y 23, nos darán una idea mejor de lo que estamos afirmando aquí. Una tercera cosa es la reacción del tercer siervo, y nos muestra la posibilidad de no usar los dones. En el versículo 18 dice: pero el que había recibido uno fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Este siervo no trabajó en invertir el dinero y sacarle provecho. Tenía miedo de fracasar y de perder el dinero. Hay muchos creyentes que piensan así y no confían en el Señor. Jesús, cuando dio la gran comisión, dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, en Mateo 28:20. Así que hay que hacer la obra confiando en que no estamos solos, y en lugar de temer un fracaso en nuestro servicio, debemos temer el día que el Señor nos pida cuentas y que lleguemos con las manos vacías. Eso sí hay que tener temor, pero tener temor de que aquí vamos a fracasar haciendo el trabajo del Señor, eso no debe ser así, hermanos. Confíen en el Señor. La cuarta cosa que quiero mencionar en la parábola es que servir al Señor es una responsabilidad ineludible. Versículo 19: después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Este es uno de los versículos que revelan que Jesús no vendría a la tierra en su regreso temprano en la historia de la iglesia, por ejemplo en el primer siglo, que no vendría inmediatamente, porque dice que después de mucho tiempo. Pasaría bastante tiempo, ya con nosotros van 20 siglos, pero aunque pasa mucho tiempo, a su tiempo el Señor regresó en la parábola y regresará. Es muy importante que lo primero que hizo el Señor con los siervos fue ajustar cuentas. Es interesante, cuando estudiemos el rapto de la iglesia, vamos a ver que el Señor raptará a la iglesia e inmediatamente será el tribunal de Cristo en el cielo, donde la iglesia dará cuenta de su comunión y del trabajo que haya hecho para la gloria del Señor. Esta es una verdad que atañe a todos los seres humanos, creyentes y aún a los incrédulos. Todos le vamos a entregar cuentas al Señor. La iglesia, los antediluvianos, los israelitas, los que vivirán en la semana 70. Por supuesto, los creyentes para un buen destino, pero los incrédulos para que paguen según sus obras, según lo que hayan hecho en este mundo, porque ellos no son salvos, no conocen al Señor, pero el Señor les va a pedir cuentas y les pagará según sus obras, según sus malas obras, porque no han querido recibir a Jesús. Del versículo 20 al 23 se ve a los dos siervos que actuaron con fidelidad o lealtad al Señor, y es importante notar que a los dos les dijo lo mismo. A los dos, al que ganó 5 talentos y al que ganó 2 talentos, les dijo lo mismo. Versículo 20: y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Las palabras del versículo 22 y 23, donde se presenta el siervo que ganó 2 talentos, son idénticas, son las mismas palabras. Y esto enseña, hermanos, póngale bien atención a esto, que la parábola enseña que
los dones desiguales, porque a uno le dio 5 y al otro le dio 2, pero dones desiguales, usados con la misma fidelidad, obtienen igual recompensa. A los dos les dijo: bien hecho, y entra en el gozo de tu Señor. Lo que Dios mira y evalúa en el servicio es la fidelidad. Y es que la fidelidad es la evidencia del amor, de la disposición de servir, de las motivaciones correctas y, en resumen, el carácter del siervo. Y esto es muy importante porque algunas personas, cuando se habla actualmente en las diferentes iglesias y trabajos que se hacen, hay personas que dicen: pero mire, aquí en nuestra iglesia hay tantos miles de miembros y hay tanto dinero y hay tanta cosa, y ellos se glorían de eso. Y hay iglesias que son muy sencillas y muy pequeñas, pero lo que el Señor está viendo no son cantidades. Y por eso incluso algunas personas, cuando dan datos de cómo va la obra del Señor en su iglesia, inflan los números, hasta dicen más de lo que realmente tienen, por impresionar a los demás. Y aún algunos dicen que es porque el Espíritu Santo ahí sí se manifiesta con las grandes cantidades de gente. Hermanos, el Señor lo que está viendo de las personas es el amor, las motivaciones correctas de la persona. Acuérdense de Jeremías: predicó y predicó y nadie le hacía caso, eran pocos los que creían en el ministerio de él. Ezequiel también predicó y eran fieles al Señor, Ezequiel y Jeremías, pero la gente no les hacía caso. Sin embargo, Dios sabía que ellos eran fieles, que eran sus siervos, y Él conocía los corazones. Les menciono esto porque Dios no está juzgando igual que juzgamos nosotros. Y lo que uno tiene que hacer es ser fiel, amoroso y tener verdaderas, buenas motivaciones para hacer lo que hace para la gloria del Señor. Los dos siervos aquí evaluados tenían la satisfacción de haber hecho las cosas lo mejor que pudieron, con un producto que ganó el 100%, aumentando los bienes del Señor, que era la meta de la tarea encomendada. Ellos habían cumplido. Los versículos 21 y 23 revelan conceptos muy profundos en cuanto a la eternidad, y es precioso lo que tenemos aquí. El Señor le dice a ambos siervos: bien hecho. La palabra griega eu, que aparece ahí, y la palabra bien, es muy significativa. Se puede traducir: justamente has hecho, favorablemente, felizmente, exactamente, cuidadosamente has hecho, hábilmente, extremadamente, muy bien, cumplidamente. Y se podría traducir: magnífico, así con admiración, con exclamación. ¡Bravo! La palabra eu que aparece ahí. Nuestra Biblia solo dice bien, pero esto hay que entenderlo. ¡Bien hecho! Qué belleza va a ser el día que el Señor en el tribunal de Cristo le diga a usted, hermano, o a mí: ¡bien hecho! ¡Qué belleza! Y dice: buen siervo y fiel. Bueno, aquí es la palabra agaté en griego, que también significa noble, valeroso, recto, probo, útil. Siervo bueno. Y la palabra fiel, que ya la hemos estudiado, pero se la recuerdo, es pistis, que significa fiel, puro, legítimo, confiable, creíble, comprometido, veraz, probado, que es una persona que es una garantía. Eso debemos ser nosotros, hermanos,
gente que hace las cosas bien hechas y que la persona puede confiar y que somos una garantía de que lo que estamos haciendo se está haciendo lo mejor posible y con lealtad al Señor. Así le va a decir él a esos siervos de la gran tribulación, también a los 144,000. Así le va a decir a Noé cuando se presente ante él, a Moisés, a Josué. Todos esos hombres llenaban estos requisitos y usted y yo los podemos llenar también. A ambos los encomia y les reconoce la excelencia de su servicio. Luego les habla de la recompensa que recibirán inmediatamente y el valor que él le da a su comportamiento y carácter sincero que mostraron durante su ausencia. Las palabras sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, revelan algo de la profundidad y del valor infinito de las cosas celestiales en donde debíamos de poner nuestro corazón, hermano. Está bien que nos ocupemos aquí en este mundo de nuestras necesidades y de trabajar y de ser honrados y ganarnos la vida decentemente, pero nuestra vista debería estar en la eternidad. Él le dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Jesús dice que lo que le dieron a los siervos solo fue una pequeña suma de dinero. Para el siervo los 5 talentos eran una gran fortuna, eran $6,000 de la actualidad, que hoy parece que no fuera nada, pero eso era el salario aproximadamente de 20 años de trabajo de un jornalero en aquel tiempo. Imagínense que a uno le paguen en juntos 20 años de trabajo. Es una gran cantidad. Humanamente era bastante dinero, pero el Señor dice, sobre poco, sobre una pequeña suma has sido fiel. Porque para el Señor eso era poco. Lo que para el hombre en general es mucho. Lo que tenemos aquí es una figura de las cosas celestiales. Sobre mucho te pondré, al comparar las riquezas espirituales que Dios dará al creyente en la eternidad, hermanos. Todo lo que tenemos en este mundo es pequeño, es una pequeña suma. Esto es maravilloso pensarlo. Y es que sí, hermano. Imagínense que el Señor nos da 100 años de vida aquí y le podemos servir. En esos 100 años es lo poco, es la pequeña suma. Pero cuando lleguen los premios en la eternidad, va a ser eternidad. No van a ser 100 años. Va a ser infinitud de tiempo gozando con el Señor. Por eso es que Pablo, citando a Isaías en 1 Corintios 2:9, dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Todo lo más maravilloso que exista en este planeta es nada cuando nos ponemos a pensar en las cosas que el Señor ha preparado en la eternidad para los que le aman. De verdad que vale la pena, hermano, hacer todo lo que sea para la gloria del Señor y servirle con amor. Muchas veces muchos cristianos no se dan cuenta de esta verdad y por eso le dan prioridad a lo material y su corazón está en los tesoros de la tierra. Los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas no les dejan ver la perspectiva eterna. Es interesante también ver la desproporción de la recompensa. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Si servimos con fidelidad al Señor en este mundo, digamos unos 100 años, Él nos dará su gozo por toda la eternidad. Y así es en todas las cosas. Lo poco que hagamos aquí, para su gloria, será recompensado con bienes de infinito valor.
el Señor no dice que su gozo va a entrar en nosotros, sino dice que nosotros vamos a entrar en el gozo del Señor. Note eso. El gozo del Señor es un océano de bendición en el cual estaremos inmersos por toda la eternidad. La palabra no queda ahí, pasa a mostrar también la actitud negativa del tercer siervo para advertir que no servir al Señor tendrá consecuencias de juicio. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siembras donde no, ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Una devolución. Lo primero que hace este siervo irresponsable es poner excusas por no haber cumplido con su deber. Al referirse al carácter del patrón, lo acusa de ser duro. En griego es la palabra escleros, que significa inmisericordia, inflexible, agrio, difícil, rudo, cruel. Y por otro lado lo acusa de ser explotador, que ciega donde o recoge donde él no sembró. Para poner una excusa o justificar su haraganería e irresponsabilidad, resultó ofendiendo al Señor. Es necesario reconocer que este mal siervo tiene muchos imitadores en este mundo, entre los incrédulos especialmente, que en lugar de reconocer la bondad de Dios, dándonos tanta bendición y mostrándonos su amor tanto en la creación como en la redención, lo que hacen es culparlo de la miseria que ha provocado el pecado del hombre. Este siervo malo, si pensaba que su señor era así de duro, debió haber cumplido con su deber. La respuesta del amo califica negativamente a este siervo. Le dice en 26, respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Es interesante notar que la palabra malo que se usa aquí es diferente a la usada en Mateo 24:48, ahí donde también él le dijo al siervo malo. Ahí usa la palabra kakos, que ya la explicamos. Aquí en 25:26 la palabra es poneré, otra palabra para decir malo, que significa defectuoso, perezoso, maligno, cobarde, vil, dañoso, malvado. Y no se le dice que por haber malgastado el dinero, pues hasta lo devolvió. Se le reprende no por hacer el mal, sino por no hacer el bien. Su pecado es pecado de omisión, como dice Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Su pecado fue no servir al Señor. Se le confió una tarea y se le dieron recursos, pero no se atrevió a usarlos. Por eso, el segundo calificativo que se le da es negligente, que en griego es ogneré, holgazán, perezoso, vacilante, lento, tardo, tímido. El Señor le reprocha que no trabajó, que perdió el tiempo. Un siervo debe ser productivo y por eso su Señor le exige el fruto de aquello en que debió haber ocupado su tiempo y los recursos que se le dieron. Con ironía le dice: sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Y si lo sabías, que soy exigente, ¿por qué no te dio temor que no entregarías buenas cuentas? Para no llegar con las manos vacías de algún fruto, por lo menos
hubieras depositado el talento en el banco para ganar intereses. Y después de esta reprimenda, el Señor da la sentencia y condenación. Quitadle pues, dice el versículo 28, el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Por no haber usado el talento, el Señor manda que le quiten y que se lo den al que produjo más fruto, al de los 10 talentos. Hermanos, al que no usa los dones y capacidades que Dios le ha dado, lo que hace es atrofiar su vida. El que usa los dones que el Señor le da y los sigue usando y los usa más y más, tendrá más habilidad y vale la pena equiparlo y confiarle más tarea porque es capaz, lo cual en lo espiritual es un privilegio con el que damos gloria a nuestro Señor. El Señor castiga a este mal siervo diciendo, y al siervo inútil. Esta palabra es akreion en griego y significa inservible, inepto, inválido. Echadlo o expulsadlo en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, que se refiere a la condenación eterna. Esto que se ve al final implica que este siervo no era un verdadero creyente. La aplicación de esta parábola es válida para todos los tiempos, como ya hemos dicho a través de nuestra meditación, pero la solución mejor para sincronizar el juicio del siervo inútil y la recompensa de los 2 siervos fieles es colocar este pasaje en el tiempo inmediatamente posterior a la gran tribulación y antes del inicio del milenio. Se trata especialmente, como la parábola de las 10 vírgenes, del remanente judío en la semana 70. Hermanos, al finalizar el estudio del discurso del Monte de los Olivos, recordemos que el Señor Jesús habla a sus discípulos como representantes del remanente fiel del pueblo de Israel, pero los acontecimientos ocurrirán en la semana 70 después del rapto de la iglesia. En segundo lugar, las parábolas también están dirigidas al remanente judío que vivirá en la semana 70, pero todos los principios, exhortaciones y lecciones espirituales de ellas son aplicables a los seres humanos de todos los tiempos y con especialidad a la iglesia que le ha tocado vivir en las postrimerías de la historia, tan cerca de que se cumpla la semana 70. Así que tenemos para nosotros las lecciones de ser fieles, prudentes, de estar preparados habitualmente con la vida interior controlada por el Espíritu Santo y también ocupados en servir al Señor con lealtad, amor y compromiso. Hagamos nuestras, hermanos, las palabras de Pablo. Yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Que Dios los bendiga, hermanos, y que el estudio de este discurso les haya edificado, consolado y de verdad les haya exhortado en su vida espiritual. Quiero invitarlos a orar. Señor, te alabamos por tu palabra. Gracias porque en ella nos hablas al corazón, nos adviertes de las cosas que vendrán y nosotros estamos seguros que todo esto, Señor, cada día que pasa es más cerca el cumplimiento de todas estas profecías. Ayúdanos, Señor, a nosotros a tener una actitud de sumisión, humildad delante de ti,
a querer tener vidas, Señor, que están constantemente dependiendo de ti, en comunión contigo. Que día a día, Señor, nuestra vida se relacione contigo a cada minuto, a cada segundo de nuestra existencia, y ayúdanos con fidelidad a conducir a nuestras familias al conocimiento del Señor Jesús y a todas las personas que estén a nuestro alcance, hablarles de esta gran salvación que tú ofreces y de las bendiciones gloriosas eternas que tienes para los que creen en el Señor Jesús y que te aman, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a cada uno, en el nombre glorioso del Señor Jesús. Amén.